A través de toda la palabra de Dios se nos deja claro que el hombre es responsable de sus propios actos. Dios hizo una prohibición a la primera pareja y no se atravesó para decirles no lo hagan, ya se los advertí. No, ellos tenían que entender que ser imagen y semejanza de Dios implicaba responsabilidad en los actos propios. Por esa razón, no es comprensible, a la luz de la Escritura, que los pecados nuestros vengan siendo retroactivos, acumulados de generaciones anteriores a nosotros. No sería justo que se nos juzgara por la brujería de una abuela que ni siquiera conocimos, de una tatarabuela que se pierde en el tiempo. Es necesario entender cuál es el equilibrio de las maldiciones generacionales. ¿Qué es este fenómeno? ¿De qué es que se habla en las iglesias? Porque tampoco se puede desconocer que hay familias y hay culturas que experimentan una serie de pecados parecidos, de opresiones parecidas, y es necesario ponerle la lupa a este tipo de cosas para que sea la palabra de Dios la que solucione, y Dios, por supuesto, coseche la gloria y la alabanza en esto. Saludos desde el Parque del Amor. Bienvenidos. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alijó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto.
Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Dios les bendiga a todos los que están a esta hora. Saludamos a todos los que están en YouTube. Un abrazo para todos los que están en Facebook también. Esto es La Gloria de Dios, Éxodo 34. Y creo que en la semana pasada estábamos un poco decepcionados porque queríamos ver, no sé, algo, ¿verdad? Qué misterio Dios se iba a mostrar. Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. Y resultó que le dio unas instrucciones un poco raras. Cuando pase por tu lado, te pondré la mano en la cara. Entonces, ¿qué va a haber? Encima de todo, desciende en una nube. Y los que han estado en el kilómetro 18, subiendo a Dapa a las 5 de la tarde, saben que si baja la nube, no se ve nada. Entonces, no se pudo ver. Y aprendimos algunas cosas de esa escena donde se le pide a Dios que muestre su gloria, y aprendimos una cosa, que la Biblia dedica más palabras a lo que Dios dijo de sí mismo de lo que Moisés pudo ver. Y Dios va pasando y va diciendo algunas cosas como esta: Jehová, grita su nombre. Jehová es el hebreo Jehová, que significa eterno. Él va gritando mientras pasa y dice: soy eterno. Y va pasando y dice: Jehová él, Jehová él, Jehová fuerte. Y eso traduce todo del hebreo al español: Dios todopoderoso.
y va pasando y dice, soy misericordioso, rakhum en el hebreo, soy misericordioso. También dice, soy piadoso, dice, soy clemente, tardo para la ira. En otras palabras, soy paciente. Moisés no puede ver muchas cosas, pero Dios va gritando eso mientras le va pasando por delante. Y nos hayamos preguntado esto de lo que Dios va diciendo, que es grande en misericordia y verdad. La palabra misericordia se está repitiendo, pero no es la misma. Esa que está allí, grande en misericordia y verdad, es Gesed. Y significa que Él es fiel, leal, aunque haya hecho lo malo. Y habíamos visto cosas realmente increíbles frente a lo que Él va diciendo de su propio nombre. Pareciera ser entonces que Dios está más interesado en lo que dice de sí mismo, revelarnos, que en su propia apariencia. La segunda cosa que aprendimos es que todo lo que Dios revela es exactamente lo que necesitamos saber. Y les dice, soy eterno, porque ellos piensan, la embarramos, hicimos un becerro, Dios nos va a aniquilar. Él les dice, soy tardo para la ira, pero ellos están pensando, la embarramos, adoramos a un Dios ajeno. Y Dios se revela y revela cosas que es lo que ellos necesitan saber. Y di el ejemplo de Abraham. Abraham no podía tener hijos. Y Dios se revela a Abraham como el Todopoderoso. Génesis 13:2 dice que Abraham era rico en oro, plata, ganado, en gente, pero no podía tener un hijo. Y Dios se revela a Abraham con lo que él necesita saber. Y le dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Dios muestra lo que usted y yo necesitamos. Por eso la Biblia no habla de todo. Quisiéramos encontrar muchas respuestas y a veces le pedimos más a la Biblia de lo que la Biblia puede dar. O a veces usted le exige a la ciencia más de lo que la ciencia puede dar. Son dos disciplinas que no se contradicen. Solo que no le pida más a una de lo que ella no podría darle. La tercera cosa que aprendimos es que Dios se da el nombre de lo que dijo que iba a hacer. Dice que es misericordioso y que iba a decir su nombre. Como Él es misericordioso, pues eso es lo que va a hacer y eso es lo que revela. La cuarta cosa que vimos es que no era por las obras de ellos, porque si fuera por las obras de ellos, lo mejor fuera que levantara un pie y dejara una mancha en el piso. Todos la habían embarrado. De hecho, al único que le promete algo distinto es a Moisés. Dice, destruyo, yo levanto de ti otro pueblo. Estos se dañaron. Y Moisés dice, no voy a hacer eso. Este es pueblo tuyo. Y nos damos cuenta que si Él va proclamando ese nombre, no es por las obras de ellos. No es por tu buen comportamiento. No, es que Dios es tardo para la ira, clemente, piadoso y eterno. Y usted necesita saber también eso esta mañana. La quinta cosa que le enseñé es, para conocer estos atributos de Dios, Él nos tuvo que dejar las consecuencias de nuestro libre arbitrio. Le voy a decir una cosa. Usted jamás conocería que Dios es misericordioso si usted no se hubiera equivocado. Si todo lo hiciera bien, jamás conocería la misericordia. Necesita Dios que tome sus decisiones sin coercionarle nada. Le dice, de este árbol no comas. Y Dios lo ve que se lo está comiendo y no sale al encuentro a decirle, hey, ¿qué vas a hacer? No, lo deja que lo haga. Ya le advirtió y la palabra de Dios tendría que ser suficiente para que él reaccionara. No lo hace y Dios tampoco se lo impide. Esto significa que Dios le tiene que decir a Adán y a Eva y a usted y a mí, hágale, viva como quiera, experimente lo que es hacer lo que se le da la gana.
Y luego cuando esté quebrado, cuando esté divorciado, cuando tenga todo en el suelo, venga que yo soy misericordioso. Nunca se habría dado cuenta que Dios es misericordioso a menos que se hubiera equivocado. Y lo número 6 es que la misericordia y la gracia contradicen el karma. ¿Han oído del karma? Que si usted hace lo bueno, le viene lo bueno, que si hace lo malo, le viene lo malo. Pareciera que la Biblia a veces aconseja eso, pero no es así. La misericordia contradice el karma, porque si usted hace lo malo, lo que se merece es lo malo. Sin embargo, Dios dice, no, yo soy misericordioso, y rompe con eso. Así de que gracia y misericordia contradicen el karma. Número 7, sin mis defectos y mis debilidades, jamás comprendería la gracia y la misericordia. Usted está chueco al igual que yo. Y necesitaremos siempre su gracia, siempre su misericordia. La octava cosa que le enseñé es que tiene que aprender a ser responsable de sus actos. Dios no le dice a Adán que no haga lo que hizo. Él sencillamente lo deja para que experimente y vea que lo que decide tiene consecuencias. Primera de Javier 8:8 dice, todas las ideas tienen consecuencias. Todo lo que piensas tiene sus consecuencias. Y hoy quiero abordar algo que no dije en la semana pasada, algo precioso. Y quiero mostrarle la parte del texto que no le expliqué y va a ser muy poderosa. Póngame mucha atención porque le va a bendecir y tal vez vaya a traer liberación a su vida. Dios dice, cuando va pasando, Jehová, Jehová, fuerte, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Pero lo otro que dice es interesante también, que guarda misericordia a millares. La palabra misericordia se volvió a repetir, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ok, un momentico. Si es misericordioso, dice que va a perdonar 3 cosas. ¿Me ayuda? Iniquidad, rebelión y pecado. No todo es pecado. Hay cosas que se clasifican con otro nombre, iniquidad. La próxima semana voy a explicar estos 3 conceptos. Así que le pido que venga en ayuno. Va a haber liberación, de seguro va a haber liberación. Y le quiero explicar esas 3 cosas. Pero dice que Él es misericordioso y perdona 3 cosas. Otra vez. Iniquidad, rebelión y pecado. Pero luego añade algo que es contradictorio, que tendría que a usted moverle el piso diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿qué? ¿Perdona o no perdona? Porque si alguien hizo maldad, dice, yo no lo tengo por inocente, tengo que juzgar eso. Pero acaba de decir también que es misericordioso. Y en ese pasaje hay 2 cosas que se estrellan, que no son coherentes la una con la otra. Están en el Antiguo Testamento y eso como que tiene llave para abrir. Si estuviera en los días de Moisés, alguien tendría que levantar la mano y preguntarle a Moisés, ¿cómo así Dios te dijo eso? Que misericordioso, guarda misericordia a millares, pero que tampoco va a tener por inocente al malvado. ¿Qué rayos me estás diciendo? Lo uno y lo otro se contradicen. Dios es misericordioso, pero si es misericordioso no es justo. Si alguien hace lo malo, que es lo justo, que se le castigue.
La misericordia no cabe si entra la justicia. Y la justicia no cabe si entra la misericordia. ¿Qué cree usted que pasa ahí? Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Escuche lo que está diciendo. De las tres cosas que él perdona, que son iniquidad, rebelión y pecado, de las tres, una es la que visita: la iniquidad. Y quiero explicar esto que está allí, que sencillamente es muy importante y muy interesante. Quiero que sepa que Dios es santo y tendría que darnos a todos lo que merecemos. ¿Me copia? Porque Él es justo, y lo justo es que usted merezca y reciba lo que se merece. Pero Él no es solo eso, es misericordioso. Le pone las manos a los ojos de Moisés para que solo pueda apreciar lo que Moisés necesita. Otra vez, Dios es justo y misericordioso a la vez, pero las dos cosas se contradicen. Cuando Moisés le dice, muéstreme todo su bien, dice, hay algo que no puedes ver, porque si lo ves morirías. Quiero que subas al monte y que ninguna bestia, ninguna persona vaya a mirar, porque moriría. Dios está mostrando solo una parte, que es la que ellos tienen que recibir. ¿Cuál será esa parte? Leyendo los salmos entendemos algo, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Moisés es recto? Le pregunto yo. Voy a esperar a que me conteste. ¿Es Moisés recto? ¿Quién dice no? Hay dos manos levantadas y son las que son correctas. No es recto. Si lo fuera, ¿qué tendría que pasar? Vería su rostro. Y Dios le dice, no puedes verlo, porque morirás. Usted dice, pastor, pero si él no hizo becerro de oro. Pero el más bueno de todos no es lo recto que Dios necesita. O sea, pastor, que si usted estuviera en la hendidura de la peña, ¿le taparían la cara también? Si estuviera usted, sí. La Biblia dice, todos pecaron. No hay Virgen María, no hay Moisés, no hay Abraham que haya dado la talla. Todos pecaron. Nadie podría presentarse delante de él y verle la cara, porque él es justo y parece que mirarlo está relacionado con la justicia. Si lo ves es porque eres todo lo justo y das toda la talla. A Moisés le dices, no lo puedes ver. Dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Él es las dos cosas. Es que si le digo que Dios es amor, tal vez usted se dé licencia para pecar. Pero si le digo que Él es justo y que va a juzgar y que no tendrá por inocente al malvado, usted tendrá amor, pero tendrá balance con su vida. Tendrá temor de Dios. El Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea que la
cara de Dios está relacionado con su justicia. Si Moisés lo ve, tendría que aniquilarlo porque no hay ninguno justo. ¿Aló? O sea, cuando Moisés está en la hendidura, pone la mano para que solo vea qué, para que solo reconozca qué, que Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y que la justicia no la enfrente, porque si la enfrenta moriría. Dios solo deja ver lo que Él necesita recibir por ahora, por ahora. Y dice allí que guarda misericordia a millares, que perdona tres cosas, ayúdeme: la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hablemos un poquito eso de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Volvámonos a preguntar cómo es Dios. Es misericordioso, piadoso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y a la vez sea justo, que no tiene por inocente al malvado. ¿Cómo conciliamos dos cosas contradictorias en el mismo ser? ¿Cuál es la llave? ¿Tiene alguna idea? Público que me acompaña. Jesucristo es la respuesta. Porque Dios no puede tenernos por inocentes porque somos malvados todos. Y Él tiene que castigar el pecado. ¿Sí o no? Lo debe castigar porque Él es justo. El cimiento de su trono es justicia. Tiene que castigar. Jesucristo levanta la mano y dice: hey, yo recibo el castigo de Dagoberto. Yo recibo el de Orleida, yo recibo el de Erika. Y Dios dice: ok, vas a recibir tú el castigo para que yo sea reconocido justo. Ok, soldados romanos, denle duro. ¿Y cómo le fue a Jesús? Cuando Jesús estaba siendo golpeado, Dios estaba diciendo: odio el pecado. Odio el pecado. Y como justo lo tengo que castigar. Pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia? Que si Él paga, usted y yo no recibimos el castigo que merecíamos. Y Él es justo porque lo castigó, pero misericordioso porque usted no recibió el castigo. Aló. Jesucristo es la llave de dos cosas que se contradicen. ¿No se alegra por eso? Si lo tuviesen que llamar a cuentas, Dios tendría que decirle al ateo: ok, ¿tú quieres pagar tu cuenta? Ok, te voy a poner en un lugar donde me la pagues toda porque yo soy justo. Pero tú dices esta mañana: yo recibo a Cristo en mi corazón. Entonces Él dice: ok, no recibes castigo porque ya tu cuenta fue pagada. Ya alguien recibió. Y con eso Dios es justo y es misericordioso al mismo tiempo. ¿Cuántos se alegran por eso? Quiero leer lo que dice literalmente la Biblia sobre las dos cosas. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Y es la novena cosa que quería enseñarle.
Jesús es la explicación de que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Dice Pablo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Ha recibido usted a Jesús en su corazón? Yo me quiero asegurar de que esta mañana valió la pena. Y yo quiero que cierre sus ojos un momento y va a orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo recibo la verdad de que tú pagaste por mí, que tú pagaste mi cuenta en el nombre de Jesús. Creo con todo mi corazón que a través de ese pago recibo la vida eterna. Me declaro pecador, pero a partir de ahora limpio por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. No soy justificado por lo que yo soy o por lo que haya hecho. Declaro que soy justificado por Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero mostrarle algo que es impactante, es interesante, y es sobre las bendiciones generacionales. Dice el verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y que visita? ¿Cuál de las tres? De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hay maldiciones generacionales? Dice este pasaje que Dios visita una cosa que se llama la iniquidad. Esa iniquidad es visitada. ¿En qué consiste la visita? ¿Qué dice exactamente la Biblia? La abuela bruja pudo heredarme las consecuencias de la brujería y yo estar experimentando el castigo, la consecuencia de la abuela bruja. ¿Puedo yo estar metido en algunos asuntos de adulterio porque el tío o el tatarabuelo Chencho era Juan Charrasqueado? Miremos esto. Ezequiel dice lo siguiente sobre ese asunto. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. El verso 19 y 20 dice, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el Hijo con las culpas de su Padre? Porque el Hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Al Hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa de su hijo, la de su hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. ¿Qué dice entonces la Biblia? ¿Hay maldiciones generacionales o no? Los escucho.
Este pasaje es muy claro y dice, cada uno paga su cuenta. Cada uno paga su cuenta. ¿Qué es eso de que visita la maldad de los padres sobre los hijos? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo que la iniquidad de los papás es visitada en los hijos? Supongamos que hay un papá que tiene apellido Charrasqueado, valiente, arriesgado en el amor, a las mujeres más bonitas se llevaba y en esos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo iba montado en su caballo. Ok, paremos la ranchera allí, pero si tienes un papá de apellido Charrasqueado, ¿cómo funciona allí esto? Por supuesto que si era charrasqueado y tenía muchos amores, ¿qué clase de ejemplo le dio a los hijos? Ayúdenme. ¿Qué vieron los hijos del papá charrasqueado? Que a él no le parecía mal tener, aparte de su mamá, a otras mujeres. A ese hijo se le levanta de chiquito con la idea de que tener varias mujeres no es problema. Y repite el mismo comportamiento de su papá. Dios dice, yo visitaré eso que se te torció, esa iniquidad, la voy a visitar en tu hijo. Y la voy a reprender. Porque ya quedamos en que él es justo. Tu maldad, tu falta de valentía para corregirte, para andar en rectitud, ya se pasó a tu hijo. Ahora me toca reprenderte a ti y reprenderlo a él. Cuando yo lo esté reprendiendo a él, sabrás que es un juicio para ti, por cuanto no paraste con tu pecado. Cuando nosotros tenemos relaciones de pareja y no nos casamos, ¿cuál es el mensaje que le mandamos a los hijos? Que está bien, porque si algo funciona mal, pues nos separamos y listo. ¿Con qué iniquidad se levanta el muchacho? Pensando que eso está bien. ¿Qué tiene que hacer Dios con esa cosa torcida que estás propagando a tus generaciones? ¿Qué tiene que hacer? Reprenderla. La Biblia dice que la palabra visitar, que visita la iniquidad, la tiene que nombrar, la tiene que exhibir, te la tiene que mostrar. Y que cuando veas a tu hijo caer en el mismo defecto en el que tú te metiste, tú digas, yo no paré a tiempo. Yo tuve que haber hecho otra cosa con mi vida y no lo hice. Dios no da por inocente al malvado. Aló. Esto de visitar es la palabra pakad en el hebreo. Significa visitar, atender, reunir, nombrar. Dios tiene que nombrarle a esa generación hasta la tercera y cuarta ese pecado. Gracias, Señor. O sea, Dios no la pasa por alto. Dios la menciona. Dios ha hecho responsables a los papás ante Él. Y por esa razón, cada vez que un hijo se descarría, te está diciendo, ¿dónde estabas tú que no hiciste algo por él? Sí, es que mi hijo cayó en las drogas. Ey, pero tú no eras el papá. No, a mí sí me gustaba fumarme mi cigarrillito y a mí sí me gustaba de pronto, pues sí, a veces me pasaba de copas y claro, el muchacho se levantó con eso. O sea, nosotros les impartimos a los hijos lo bueno y lo malo. Puede que no te sientes a enseñarles lo malo, pero ellos lo ven y lo copian. Hay papás en la Biblia que fueron a carta cabal rectos. Te voy a mostrar uno.
y es Abraham. Miren lo que Dios decía de Abraham como papá: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que va a venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Eso es lo que dice Dios de Abraham, que él le iba a enseñar a sus generaciones venideras, y que no es otro. A veces nos ponemos a orar por los hijos y pensamos que Dios va a mandar un ángel a que les diga a tus hijos lo que tú les tienes que hablar. Por eso es la mamá, por eso es el papá. Miren lo que le dice este otro papá a su hijo, David con Salomón. Le dice David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Lo que dice la Biblia es que, preciosos hijos que me están escuchando esta mañana, hay un momento de sus vidas en que ustedes asumen. Porque hay el caso del papá que fue recto, que le enseñó lo bueno, que le dio buen ejemplo, y el hijo se torció. Dios está dejando claro: yo no le voy a cargar al papá el pecado del hijo. El hijo que peque, ese me responde. Pero vemos claramente en las familias algunos patrones que son patrones de pecado que están conectando las generaciones. Por ejemplo, la abuela se divorció, tu mamá se divorció, tú estás en un divorcio. A veces se salta porque hay uno que dice: yo no voy a hacer lo que mi mamá hizo, y la interrumpe. Pero hay una tendencia de esa familia, por las cosas que le enseñaron, por las cosas que vio, a repetir el patrón. Y se ve claramente en la iglesia que a veces hay una familia que tiene más o menos los mismos demonios. ¿Por qué razón? Porque son espíritus que han estado en la familia por muchos siglos, porque han repetido los mismos patrones de comportamiento, y es ahí donde se ve la maldición. El que la interrumpa, pues recibe bendición, por supuesto. Dios es misericordioso, ya lo dejamos claro, pero de ningún modo va a tener por inocente al malvado. Él es las dos cosas, y usted tiene que entender la contracara de la moneda. ¿Cuántos están comprendiendo esta mañana? Sí, es que a veces le dejamos a otro que el muchacho mismo decida. Deje eso. El muchacho no va a decidir. Usted le tiene que ayudar. Usted es el papá. Es lo que dice el Deuteronomio 6. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos aman a Dios así? Evaluemos eso. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Eso no es un trabajo de la escuela. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién tiene que estar educando todo el tiempo? No es ese cursito de guitarra que le pusiste ahí para entretenerlo. Basta con esto. Y luego tenés un colegio donde les dan puro socialismo, pura cosa de que niños con niños se puede, que niñas con niñas. Todo el tiempo están oyendo esto. Y de repente tú dices: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tú no hiciste tu parte. Y tu parte era enseñarle. Dios a nosotros nos llama a cuenta como papás. Y por eso dice: yo visito la iniquidad de los padres. Lo que está torcido en los padres.
que se manifestó en los hijos y que dejaron que siguiera y no hicieron nada. Y la tengo que reprender, y yo pregunto, ¿y para qué la va a reprender? ¿Para castigar o para ser misericordioso? Cuando Dios te reprende, tú lo recibes. Porque yo te puedo estar reprendiendo con esta palabra esta mañana y tú dices, yo no vuelvo. Y tan radicales, y ponerse con eso. Cuando Dios reprende, ¿qué es lo que está queriendo decir? Te amo. Dios reprende al que ama. Usted asocia como que me reprendieron, entonces no me aman. Usted la tiene volteada. Pero Dios cuando reprende está diciendo te amo. Y quiero hacer misericordia a millares. Y esos millares que se están torciendo, los quiero acá para hacer misericordia con ellos. Y quiero que corrijas, porque quiero tener de tu casa misericordia. ¿Cuántos entendieron el texto? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Antes era gravísimo hablarle feo a los papás. Y ahora es Jero. Mi amor, ay, precioso, precioso. Ay, bájate de la silla, sí. Bájate, porfa. Bájate, porfa. Nos volvimos ridículos. Rogándole a un muchacho que te respete. Usted tiene que enseñarle respeto. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, el mandamiento no es para los hijos, es para los padres. ¿Cómo van a saber los hijos cómo honrar? El papá se los tiene que enseñar. Y le decimos, cucho a la mamá, cucha. Le levantamos la voz, les levantamos los hombros. ¿Cómo qué esperamos de las paredes de las calles que estén rayadas? Porque si no respetan la autoridad de la casa, ¿cómo van a respetar la autoridad de afuera? ¿Aló? Nos espanta ver lo que vemos en orden social, en orden público. Eso comenzó en la casa, con la permisividad de los padres. ¿Cuántos se acuerdan del centurión romano que está en Mateo 8? Él dice, Jesús dice de él, va a pedirle un milagro a este centurión y le dice, mi siervo está en cama postrado, pero no soy digno de que entre bajo mi techo. Manda la palabra y mi criado sanará. O sea, no vaya, ordene. Yo soy hombre bajo autoridad. Cuando me dicen vaya, yo voy. Cuando me dicen venga, pues yo vengo. Y si le mando a un subalterno que haga esto, hace. Jesús, ¿qué dice de este hombre? No he hallado fe como esta en todo Israel. Pero la base de la fe de este hombre estaba en respetar la autoridad. Y es que la autoridad no es que no se le pueda contradecir, pero con todo respeto, te puede contradecir con respeto. No tiene ningún problema. Claro, son humanos y habrá que hacerles contrapeso. Claro que sí, pero con todo respeto. Y los papás se dejan llamar por el nombre, Cucho, mi vieja, ¿verdad? Nosotros por decir eso nos voltean el mascadero. ¿A usted no le pasó? Eran un poco excesivos también, tuvo su desbalance. Pero nos hizo respetar la autoridad. La Biblia muestra claramente que al gobierno se le da espada, pero a la casa se le da vara para que gobierne. Y no queremos hacerlo. Nosotros no decíamos groserías y no oíamos a nuestros papás diciendo groserías. Y cuando lo estaban diciendo era porque estaban ya realmente salidos de los chiros. Hubo sus excesos, pero nos fuimos al otro extremo. No, manténgase en la mitad. Manténgase en la mitad.
¿Por qué ese niño es mal hablado? Pues porque en la casa son así. Usted no le imparte. Ellos vieron y copiaron. Los padres que no obedecen a Dios, que no les importa, sino que son mornos en esa modernidad, también andan los hijos. Y Dios dice, yo visito esa iniquidad. Yo visito eso, porque quiero hacer misericordia a millares. ¿Cuántos reciben misericordia esta mañana? Pero tiene que pararse como papá y como mamá. A ver, no le gustó. Estas prédicas son duras. Yo algunas prédicas desocupo la iglesia. Por ejemplo, en diciembre me jalé una de la cosmovisión bíblica en lo político y se fueron un montón. Porque yo no estoy para hacerle masaje a usted, sino para explicar el texto de la palabra. Y ella te va a ofender y te va a incomodar. ¿Usted va a ser un padre que no obedece a Dios? ¿O va a ser un padre que se acoge a la misericordia que Dios le extiende esta mañana? Y quiero cerrar con 4, tal vez 5 cosas que usted tiene que reconocer de Dios. La número 1, cuando Dios señala el mal, es porque lo va a corregir. Él ama, y como ama, el que ama corrige. No voy a oír amén por eso. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que se castiga al malvado, porque Dios reprende al que ama. Pero también a veces castiga al malvado y no le da arrepentimiento. ¿Cuál es la razón de que a veces Dios otorgue arrepentimiento? Dios es el que da el arrepentimiento. Es porque ya le habló a esa persona y esa persona no respondió. La tercera cosa que Dios muestra es que si camino con Dios, su misericordia será mucho más grande que cuando me rehúso a hacerlo. Dice que visita tercera y cuarta generación, pero que hace misericordia a millares. ¿Qué es más grande, millares o tercera y cuarta generación? La misericordia es más grande, pero tenemos que obedecer. Para los que no quieren nada con Dios, Él tiene misericordia con ellos. Pero la misericordia está limitada. Hay un momento en que dice basta y ya no la otorga más. La misericordia Dios la dejó escrita porque quiere que usted acceda a ella. ¿Y cómo va a acceder a ella? De la misma manera que Moisés accedió a ella. Dios no le mostró la cara, no le mostró nada, pero le habló. Y él esperaba que con lo que hablara, eso sirviera suficiente para mostrar su gloria. Y número 5, las cosas que hacemos para Dios, nuestro servicio sí influye en nuestros hijos. Las cosas que no hacemos para Dios también influyen sobre nuestros hijos. Lo que no hacemos y lo que hacemos influye. Ellos nos están mirando. Muchas veces aprenden lo que hacemos, no lo que les decimos. La primera, ahí está en pantalla. Cierra sus ojazos, yo quiero terminar orando.
creo que esto nos pone a afinar. Algunas veces yo me acongojaba un poco por mi hija. No siempre respondía a lo que yo le enseñaba. No siempre me obedecía. No siempre me obedeció. Los novios que quería tener, yo anhelaba que fueran todos de la iglesia. Pero ella no siempre obedeció. Yo me centré en varias cosas. Le voy a dar buen ejemplo. Mi matrimonio es su ejemplo. Yo elegí por una hija de Dios. Y pago mi precio al tener esta preciosa mujer a mi lado. Ella no me ve en garroteras. Me ve teniendo una relación sana. No solo me ve diciéndoselo, es que lo ve en mi relación. A mí no me disgusta que vayan a mi casa y miren lo que hay, porque es lo que hay. Es el ejemplo que yo les he dado y por eso puedo decirle con toda contundencia sobre las cosas que Dios manda decir. Pero no siempre mi hija me obedeció. Y yo tengo claro una cosa, si peca responde también ella delante de Dios. Hay papás que están cargados por el pecado de sus hijos. Yo quiero orar por ellos. Si usted se paró en la raya, reprendió, enseñó, exhortó, esté tranquilo. Que el pecado de ella lo asume ella. El pecado de ese hijo lo asume él. Pero si no lo ha hecho, entonces tiemble. Y arrepiéntase esta mañana. Cierre sus ojos ahí. Voy a orar por usted. Padre Celestial, creo en el Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Yo creo en ese Dios. Creo que haces misericordia a millares. Yo creo y anhelo esas misericordias a millares en mi casa. Pero esta mañana me arrepiento del mal ejemplo que le he dado a mis hijos. Vamos, orando allí. Me arrepiento del mal ejemplo. Si son mal hablados, si son chismosos, posiblemente esta mañana tenga que reevaluar eso en mí. Y yo le pido que con toda honestidad, hoy oyó esta enseñanza es porque Dios lo ama y lo está reprendiendo y quiere que tenga misericordia a millares. Necesita ser sensible esta mañana. Y va a decirle, Señor, me aferré más al trabajo porque nací en una generación donde ser mamá es pecado social. Es mal visto que las mujeres sean mamás. Es mal visto que las mujeres tengan hijos. Como que hay que estarse disculpando. Y yo caí en ese rol. De pensar que hacía más yéndome a trabajar, dejando la casa tirada. Perdóname, Señor. Hoy reconozco primeramente que soy tu hija, pero que soy esposa y soy luego mamá. Perdóname por llenarme de esos cuentos del mundo. Hoy renuncio a eso. Hoy sé que mi papel como mamá es tan importante. Mi papel como papá es tan importante como el de proveedor. Gracias por el trabajo que me diste. Pero también hoy reconozco que ese trabajo me quitó tiempo con mi hija, con mi hijo. Y lo dejé solo. Y la dejé sola. Y quisiera ver otra cosa en ella. Quisiera ver otra cosa en él. Pero a veces solo veo vergüenza para mis ojos. Perdona, hoy me arrepiento y te pido que extiendas tu misericordia. Extiéndela, la necesito. Uno de tus nombres es ser misericordioso, tardo para la ira. Hoy me acojo a tu nombre. Yo sé que me has reprendido por tu palabra, Señor. Yo voy a atender. Yo voy a oír. Yo me propongo en mi corazón, Señor, por tu palabra, corregir algunas cosas que la conciencia misma me reprende diciéndome, esto está mal. Perdóneme, Señor.
quiero tu misericordia a millares. Quiero que la extienda sobre mi hija. Yo quiero que ore por su hija, por su hijo. Hoy yo presento en mi altar, en el altar de Betel, a mi hija. Yo tengo una hija que se llama Hanna Valentina. Ponga a los hijos suyos, menciónelos ahora. Señor, si por causa de los patrones que yo reproduje de mis padres, de mis abuelos, y que yo no me puse a reflexionar, sino que yo los multipliqué y ella los vio, ese hijo los vio, perdón, perdón, borra mi rebelión. Sé que es Jesucristo el que hace que tú seas justo y misericordioso al tiempo. Hoy uso de ese Jesús que pagó mi pecado en la cruz para que tú borres este de ser mal padre y mal hijo también. Perdóname por ser mal hijo. Eso lo ha visto mi hija, mi hijo, y se ha convertido en una mala hija también. Perdóname en el nombre de Jesús. He sido mal hijo, he sido indolente a la necesidad de mis padres. Perdón en el nombre de Jesús. Tú haces misericordia a millares y esta mañana pido misericordia. No tengo nada que defender. No salvo en mi propia defensa. Por el contrario, Señor, gracias porque las cosas no son peor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque esto no es peor. Gracias, Señor. Toca a mi hija y muéstrale mi ejemplo, Señor. En las cosas virtuosas de buen nombre, en lo que hay virtud en mí, Señor, haz que la gracia tuya brille en mí, en ella, en el nombre de Jesús. Que cuando me vea la rectitud de Dios en mí. Que si se sale del camino, ella va a vivir las consecuencias y va a asumir sus decisiones. Pero va a uno que le sirve de antorcha para que vuelva al camino. Hoy oro por mi descendencia. Hoy te pido que en lo que respecta a mí, Señor, no se pierdan mis nietos. Mis hijos no consigan parejas del mundo que tuerzan los principios de Dios, que lo lleven a hacer cosas que tú reprochas en el nombre de Jesús. Hoy te clamo por las siguientes generaciones. Llámalos, Señor, tócalos. Háblales al corazón de tal forma que ellos puedan caminar contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Prometo cuando yo tenga esta oración contestada, darte la honra solo a ti y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey. Bueno, y con esta me despido, dijo el mariachi. Saludo a los que todavía quedan por allí. Un abrazo, encienda su cámara. Yanecita Ramírez, qué rico verla, sí señor. Siempre conectadita allí con nosotros. Qué bendición tenerla. Janet Luti, Ana María Cucalón, sí señor, qué bendición, te amamos. Sí señor. Margarita. Eso, esa es nuestra chica Blanquita. A ver qué me falta por allí. Doña Nuri, su casa. Sí, señor. Un abrazo. Cicladis. Cerremos un momentico los ojos. Yo voy a orar por Cicladis. Está maluquita hoy y queremos que esté con nosotros acá. ¿Sí o no? Cerremos los ojitos ahí. Padre, hoy declaramos sanidad sobre la vida de Cicladis. Por tu llaga, Señor, fuimos curados. Sabemos que es un tiempo donde la peste destructora circula por todo lado. Pero tú prometiste en tu palabra que aunque cayeran 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, a mí no me llegaría. Y yo reclamo esta promesa para la vida de Cicladis. Gracias por lo que vas a hacer en ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo. Eso.
Parece que fuera en un carrito va en un trineo, eso. Un abracito.